Muy bien. El tema de hoy es un tema inspirado desde luego en la palabra de Dios, pero también en conversaciones que he tenido muy recientemente con varios de los que hoy están conectados y un par que no, por lo menos hasta esta hora no he podido ver, no lo veo aquí en la reunión, pero eh, inspirado en conversaciones que he tenido con varios de ustedes esta semana y algunos de ustedes saben si me estoy refiriendo a ustedes, han estado atravesando circunstancias en la vida que si pudiéramos reducir a una mínima expresión en un solo término, la palabra sería encrucijadas. Encrucijadas es esa situación difícil y a veces comprometedora en que hay varias posibilidades de actuar, pero no sabemos a veces cuál escoger. Por eso, o de ahí esa imagen que ustedes tienen ahorita en la pantalla. Yo no sé si alguien ha estado allí o está en estos momentos atravesando una circunstancia de esta naturaleza. Yo les puedo decir que lo estoy en constantemente. No es un asunto ocasional en mi vida, sino que constantemente estoy en una vía que se bifurca, en una vía donde tengo que tomar decisión A o tomar decisión B. Y pues ante una circunstancia como esta es inevitable a veces buscar la sabiduría y la opinión de las personas. Ese consejo donde sabemos que a través de él, pues tendremos cierta confianza, ya sea en elegir hacia la derecha o la izquierda. Y a veces, si somos honestos, son más de dos opciones, pero obviamente ahorita me voy a referir para que sea un poquito más práctica y objetivo el mensaje, solamente dos opciones. Pero ¿cuántas veces no hemos estado parados en una circunstancia en la que vemos la posibilidad de cruzar hacia la derecha o hacia la izquierda en nuestra vida? Y francamente no tenemos a veces una advertencia clara de que si comamos la derecha o la izquierda, pues en una nos va a ir bien y en otra nos va a ir mal. Si hubiera, por ejemplo, en esta imagen que tienen ahorita en su pantalla, una descripción de lo que lleva el camino hacia la derecha o llevar el camino hacia la izquierda, pues obviamente optaríamos aquella cuya descripción se alinea más a nuestras expectativas y a lo que nosotros buscamos como destino final. Pero ¿qué hay de esas veces que no está? ¿Qué hay de esas veces en las que estamos en una circunstancia donde decimos, bueno, ¿qué hago? Pareciera que las dos puertas son correctas. Más confuso todavía cuando uno dice, pareciera que las dos vienen de Dios, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para poder tomar la decisión más clara? Sobre todo aquella decisión que no solamente me garantice que me irá bien, sino que además agrade el corazón o la voluntad de mi Padre Celestial. De eso precisamente se trata entonces el tema de esta noche, encrucijadas. Y ahí tienen ustedes la definición y solo les pedí que por favor observaran bien el panorama que tienen enfrente en esa imagen para que al final del mensaje Dios hable fuertemente a sus vidas y a su corazón. Y aquella persona que está en ese proceso de tomar decisiones importantes ahorita, pues tome el mejor consejo de parte de Dios, ¿verdad? Jeremías 40, versículo 4 dice así: ahora mismo voy a quitarte de las manos esas cadenas. Si quieres, miren cómo lo dice en esta traducción, si quieres, puedes venir conmigo a Babilonia. Ahí yo te cuidaré muy bien. Si no quieres, puedes irte a donde quieras. Toda la tierra está a tu disposición. Aquí vemos una encrucijada, como la que yo les mencionaba hace unos instantes. Una encrucijada donde se le presenta una opción de poder elegir entre A y B, y hay evidentemente un conflicto acá, porque pareciera que si yo tomo la primera opción que se me presenta, me va a ir bien si yo fuera la persona que obviamente se le está dando esta opción, me va a ir bien, me van a cuidar bien. Pero si no quiero, también puedo irme a donde yo quiera y toda la tierra al final está a mi disposición. ¿Será que lo correcto sería ir en la primera opción o elegir la segunda? Aquí evidentemente vemos una encrucijada. Cuando nosotros estamos en circunstancias como estas, tenemos ciertas reacciones comunes, o sea, reacciones que naturalmente ocurren en el corazón de una persona que está ante una encrucijada decisiva. Una de ellas, por ejemplo, es el temor. ¿Por qué? Porque tenemos temor a lo desconocido. Ante no saber qué es lo que nos va a ocurrir en el camino A o en el camino B, pues evidentemente tenemos ciertos temores, tenemos dudas. Y eso nos lleva a la segunda reacción común, las inseguridades.
A veces, como no tenemos recursos suficientes, decimos, bueno, ante la falta de recursos, no sé si invertir en A o invertir en B. Ante la falta de recursos, no sé si cruzar la puerta A o la puerta B. No sé, por ejemplo, si debo buscar un trabajo más o si debo yo emprender mi negocio propio, pero es que no tengo los recursos suficientes. Entonces, eso convierte prácticamente un corazón que está con voluntad en un corazón inseguro porque no sabe si realmente da el paso ante la falta de recursos que evidentemente tiene. Y la siguiente reacción común es la frustración. Ante la desilusión del resultado, uno dirá, es que yo lo último que quiero es desilusionarme, terminar en el camino del A o del B, el que tenga que elegir, diciendo, no era lo que yo esperaba. Piensen esto en un plano pequeño, un plano prácticamente sin mucha importancia, como cuando nos sentamos en un restaurante desconocido, un restaurante donde se nos entrega un menú y hay una vasta cantidad de opciones que comer, ¿verdad? En primer lugar está el temor a pedir algo que nosotros no conocemos. Nos tenemos que salir de la zona de seguridad y de confort y eso ya provoca en nuestro corazón, pues, ese problema de querer, de terminar desilusionados, ¿verdad? Ante una situación en la que además de que quiero comer rico, pues representa que tengo que pagar, ¿verdad? Inseguridad ante falta de recursos. No puedo darme el lujo tal vez de estar en el restaurante y decir, bueno, si no me gusta este plato, pido otro. No, porque no me alcanza para dos, me alcanza solo para uno. Y que hay de la frustración de decir, peor si ya me acostumbré tanto a comer este platito de carne como para cambiarlo por el pollo asado. La verdad es que yo no quisiera terminar diciendo no era lo que yo esperaba. Pero lo cierto es que en la vida se presentan situaciones mucho más serias que esa hipotética que yo les acabo de decir. Y esa es la intención de este mensaje, que Dios hable a sus vidas, a sus corazones y que ustedes puedan ser personas más sabias en la toma de decisiones, sobre todo aquellas en las cuales tienen varias opciones a elegir. Algunos ejemplos bíblicos de encrucijadas serían, por ejemplo, la de Abraham. Abraham le propuso a Lot escoger qué tierra tomar. Muchos de ustedes conocen muy bien esa historia. Y esto era en medio de una crisis que evidentemente se estaba dando. Y Abraham le propuso muy claramente, bueno, Lot, tú eliges si vas a la izquierda, si vas a la derecha, el que tú tomes, pues yo tomaré el otro, ¿verdad? Lot evidentemente eligió su parte y pues Abraham tomó la suya, ¿verdad? No había ninguna advertencia de que le iría mal, por ejemplo, si escogería un lado, sino que a Lot sencillamente se le presentaron las dos opciones y él tuvo la libertad de poder elegir. Y es más, él fue el que eligió y eligió lo que a sus ojos parecía la mejor tierra. Josué también le preguntó al pueblo de Israel a quién querían servir. Y eso lo vamos a ver un poquito más hoy. Y Moisés también, cuando confrontaba al pueblo, casi que llegaba a un punto donde, parafraseando, les decía, bueno, ustedes eligen a quién quieren servir, ¿ya? Y en último caso, pues la opción era poder regresar a Egipto de donde habían salido. Pero ustedes pues elijan a quién quieren servir. ¿Quieren servir a Dios o quieren servir a los otros dioses? ¿Verdad? De hecho, vamos a leer Deuteronomio capítulo 30 desde el versículo 15 en traducción al lenguaje actual, que dice así: hoy deben elegir qué prefieren. 1. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren la muerte? Esta es una encrucijada donde obviamente la opción a elegir es bastante lógica, ¿verdad? Si a ustedes les están presentando esas opciones, yo asumiría que entre su cordura y su sabiduría, pues elegirían el bien y no el mal, y obviamente pues elegirían la vida y no la muerte. Pero en nuestra vida espiritual y en nuestra vida humana, más frecuentemente de lo que nos imaginamos, elegimos las opciones que no necesariamente son las correctas. Si somos honestos con nosotros mismos, podríamos ahorita reconocer que aunque esta respuesta debería ser lógica, ¿cómo van a elegir el mal si les están presentando el bien? ¿Cómo van a elegir la muerte si les están presentando la vida? Yo sé que suena como lógico, pero si fuera tan lógico, ¿por qué el ser humano ha tomado decisiones tan atropelladas en su humanidad, en su desarrollo a lo largo de la historia?
Lo que nos hace realmente identificarnos con esto, de tal manera que se nos presenta a veces la opción de comer un yogur saludable versus una Coca-Cola fría, ¿verdad? Tal vez son dos elementos que no se debía haber comparado, pero agua pura fría y una Coca-Cola, por ejemplo. Y aunque ahorita podríamos decir, es que no se compara. Bueno, pero son esas micro decisiones que a diario tomamos que tarde o temprano también nos están llevando hacia un destino, la vida o la muerte. Entonces, yo sé que cuando leemos estas preguntas, que evidentemente se les hacía al pueblo, cualquiera en su lógica diría, bueno, de plano que elegían el bien. Pues no es tan cierto como ustedes pensarían. Más frecuente de lo que nosotros habríamos esperado, el pueblo de Dios elegía mal. Dice así: si aman a Dios y obedecen a todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos. Pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses, quiero que sepan que de seguro morirán. Ojo con eso de otros dioses, porque en Deuteronomio 8:19 decía: y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis, o sea, morirán. Pero 28:14 decía: no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. Había claras advertencias que servir a otros dioses tendría algunas consecuencias hasta de muerte. Esto fue en Deuteronomio 8 y lo que acabamos de leer ahorita es Deuteronomio 30. O sea que ya había una advertencia de que si seguían a otros dioses y los llegaban a adorar, lo que les esperaba a ellos posiblemente podría ser hasta la muerte. Y continúa diciendo: no podrán quedarse en el país que ahora van a recibir al otro lado del río Jordán. El cielo y la tierra son testigos de que hoy les ha dado a elegir. Ahí está la encrucijada entre la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y aquí es donde la misericordia de Dios nos alcanza y nos sigue, porque no es sino hasta que prestamos realmente nuestro oído espiritual a la voz de Dios que podemos llegar a esta parte que está resaltada en Amarilla. Yo creo que cada vez que Dios nos presenta encrucijadas y nos pone delante de una, yo creo que Él nunca se limita como buen padre a darnos un buen consejo, un consejo a nuestro corazón. Y quizás uno de los mejores consejos, esta es una conversación que he tenido recientemente con varios de los hombres valientes. Una de las formas en las que podemos mejor escuchar la voz de Dios es esa paz que sobrepasa el entendimiento de los hombres, donde nos dice a nuestro corazón: si tienes paz, si sientes esa paz que viene de Dios, posiblemente estás eligiendo bien, ya posiblemente vas en el buen camino. Entonces dice acá, yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los antepasados de ustedes. Es decir, a pesar de que las oportunidades de elegir entre el bien y el mal habían sido dadas, nunca faltó el consejo de Dios, la sabiduría, diciéndoles: yo les aconsejo que elijan la vida, que amen a Dios y que lo obedezcan siempre. Lo cierto es que muchas decisiones que Dios nos da la libertad también de tomar, están acompañadas de advertencias de esas consecuencias. Cuando Dios muchas veces nos presenta esas circunstancias, no me refiero ya a esas banales y mundanas que yo me refería al principio del mensaje, sino que aquellas encrucijadas donde Dios nos dice: bueno, hoy tienes que elegir. Hoy tienes que elegir, y si escuchamos bien la voz de Dios y leemos su palabra atentamente, nunca faltará el consejo de parte del Espíritu Santo y esa paz a nuestro corazón que nos dice que vamos bien, como también a veces esa inquietud donde nos podría estar dando la alerta de que que nos podría ir mal y que tenemos que saber elegir correctamente. Mientras nosotros estamos en ese proceso electivo, hay 3 obstáculos que me gustaría sembrar ahorita en su corazón que hay que aprender a vencer. Hay que vencer estos obstáculos. El primero de ellos,
y esto hablo también bastante en experiencia propia, es nuestras fallas del pasado. Ese es el obstáculo número uno. Quiero que se imaginen ahorita que esa calle no solamente se está bifurcando en dos, sino que también tiene túmulos. Y el primer túmulo se llama tus fallas del pasado. ¿Por qué? Porque el diablo es bien acusador y lo que quiere hacer es inmovilizarnos, dejarnos quietos, inmóviles. Hechos 9:13 dice así: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y esto es Ananías refiriéndose a Pablo, diciendo: ¿cómo vamos a permitir que Pablo pueda ser una persona llamado, ungido al ministerio, si él ha hecho tantas cosas en contra de tus hijos en Jerusalén? El pasado de Pablo se estaba convirtiendo en una razón para que Ananías, la persona que lo tenía que ungir y permitir que él cumpliera su llamado, lo ungiera, lo protegiera, lo cuidara, para los que conocen la historia de Ananías y Pablo. Entonces, el pasado de Pablo lo estaba persiguiendo. A veces el primer obstáculo que nosotros tenemos que aprender a vencer antes de seguir adelante y tomar decisiones es reconocer que Dios no va a consultar nuestro pasado para determinar el futuro. El hecho de que nos hayamos equivocado, que hayamos fracasado en inversiones financieras o económicas, el hecho de que hayamos fracasado en intentos para poder estabilizar ¿cómo se llama? Nuestro matrimonio, restaurar nuestro matrimonio, restaurar mi relación con mi papá, con mis hermanos, con mis hijos, por ejemplo. No importa. Dios no necesita consultar el pasado para determinar el futuro, y es el primer obstáculo que tienes que vencer. El hecho de que tú hayas fallado antiguamente con la elección o con la toma de decisiones no significa que en esta ocasión vayas a fallar. No significa que en esta ocasión Dios no te dé la oportunidad de poder escoger sabiamente. Dios no necesita consultar tu pasado para poder determinar tu futuro. Entonces empiezas a caminar y se presenta un segundo obstáculo, un segundo túmulo. Y ese es el túmulo del presente, mis conflictos del presente, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos bloquean nuestra habilidad de tomar decisiones, nos distraen. Primera Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Es decir, el segundo obstáculo que tenemos que nosotros vencer es mis conflictos de ahora. Estamos tan distraídos en los problemas que tenemos que decimos: ¿cómo puedo yo empezar a tomar decisiones? ¿Cómo puedo seguir yo adelante hacia un futuro, una vida mejor, si todos los clavos que tengo alrededor mío no me dejan moverme? Y esos son los conflictos del presente. Y tenías que también aprender a echar esas ansiedades, esos problemas a los pies del Señor. Hay que ponerlos en las manos del Señor y decir y confesar en nuestros corazones que a pesar de que estamos atravesando crisis y momentos difíciles, eso no se convierte en un obstáculo para que Dios pueda ayudarme a salir adelante. Así que no sé, mis queridos valientes, qué crisis, conflictos o problemas podrían estar deteniendo su avance ahorita. No se distraigan, sigan adelante. Si el Señor les está hablando que sigan y que elijan el camino correcto, ahorita voy a terminar diciendo obviamente cuál es el camino correcto. Entonces asegúrense de que esos conflictos no atrasen sus avances y su progreso. Y el tercer obstáculo que hay que vencer también es el temor al futuro. O sea, en el primero, pues obviamente está enfocado en el pasado, en el segundo obstáculo es en el presente, y este tercero es mis temores del futuro, que son nuestros riesgos, ¿ya? Para ello, quiero dejarles el Salmo 23, desde el versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no voy a temer mal alguno. Tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo que yo no estoy seguro es si ustedes conocen el Salmo 23 en traducción al lenguaje actual. No sé si lo tengo acá, pero si no, se los leo al final. Pero quien no lo tenga, léalo, se lo dejo como una tarea. Leer el Salmo 23 completo en una traducción como la TLA realmente le cambia a uno la perspectiva de lo que significa Dios hablando a nosotros, y cómo, a pesar de que yo no conozco los valles de sombra de muerte que tendré que caminar, recordar que el Señor estará conmigo. Esos son los tres obstáculos, mis queridos valientes, que tenemos que aprender a vencer. Las fallas del pasado, no importa los problemas y las crisis por las que has tenido que atravesar, Dios estará contigo. Tus conflictos del presente, no importa los clavos, las crisis que estás atravesando ahorita, si el Señor dice que va contigo, echa las ansiedades,
echa esos problemas a sus pies y continúa, que no te distraigan ni mucho menos el temor a los riesgos. ¿Por qué? Porque aquí se pone a prueba muchas veces nuestra fe. Jeremías 6:16, para ir terminando, dice: también les he dicho, deténganse en los cruces de camino. Miren que ahí está la palabra encrucijada. Deténganse en los cruces de camino y pregunten, ¿qué camino deben seguir? Miren cómo hasta Jeremías nos prepara las encrucijadas. Y no se aparten de él. Solo siguiendo, miren ahí, el mejor camino, está subrayado en naranja, podrán descansar. Pero ustedes se niegan a seguirlo. Yo les he enviado mensajeros para advertirles del peligro, pero ustedes no han prestado atención. Por eso quiero que las naciones sepan lo que le espera a mi pueblo. Aquí está Jeremías dando una advertencia, claro, deténganse, hay una encrucijada y pregúntense cuál camino deben seguir y no se aparten del mejor camino porque ahí podrán descansar. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, que cuando Jeremías estaba diciendo, cientos de años atrás, deténganse y pregunten qué camino de seguir, no se aparten de él, solo siguiendo el mejor camino podrán descansar. Prácticamente nos estaba presentando el camino que era Jesús desde antes de su venida. Es Jesús. Aquí se los pongo en esta diapositiva, cambiando la palabra o las tres palabras, el mejor camino, por Jesús. Y miren cómo se leería. Deténganse en las encrucijadas y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. Pregunten. ¿Y cómo pregunto? Por oración, mis queridos valientes, en oración, en oración, en oración, doblando rodillas y por supuesto rodeándonos de consejos sabios. Para eso estamos los pastores, estamos los sacerdotes, están los profetas, están por supuesto los padres, ¿verdad? Y están los buenos amigos, pero nada como escuchar la voz de Dios a través de oración. Y pregunten qué camino deben seguir y no se aparten de él. Solo siguiendo a Jesús podrán descansar. He sustituido la palabra el camino por la palabra Jesús. Solo siguiendo a Jesús, ustedes tendrán descanso. Ese descanso que también el salmista nos había dicho, que en delicados pastos podremos descansar porque Él es nuestro pastor. Él ya estaba revelando en la historia de la humanidad que ese pastor sería Jesús. Como un consejo final, y este viene de este mentor, este pastor que ahorita les predica y que les ama. Y varios de ustedes ya me han contado que han utilizado este consejo, que a mí también me ha servido mucho. Ante una encrucijada, tres cosas les pido que hagan. Número uno, deténganse, paren. Van a tener que vencer los tres obstáculos y los tres túmulos que hoy les prediqué, pero deténganse primero, no corran. Las mejores decisiones en la vida se toman despacio, con sabiduría y con paz en el corazón. Después de detenerse, hagan esa pausa. Deténganse, pausen y vean las opciones que tienen enfrente, doblen rodillas y oren. La respuesta vendrá del Espíritu Santo en el tiempo que Él quiera. No se afanen si por el hecho de no apurarse a tomar una decisión, una puerta empieza a cerrarse si Dios no les había dicho en su corazón que la cruzaran. Confíen en Él, confíen en esa paz, así como las ovejas confiaban en la voz del pastor cuando las pastoreaban los delicados pastos, en esas pausas, en esos descansos en aguas tranquilas. Confíen en que Dios les va a hablar en las aguas tranquilas y no se muevan como esas ovejas, no se mueven hasta que el pastor dice nuevamente, vamos, no se muevan mientras Dios no les dice que se muevan. Esperen su tiempo, que las encrucijadas a veces yo sé que son conflictivas, son difíciles, son incómodas, pero si Dios no les ha dicho que se muevan, quédense quietos, van a tener que vencer esos tres obstáculos y después vendrá esa paz y ese regocijo de que de celebrar de que ustedes dieron un paso de fe y que Dios estuvo con ustedes a pesar de las circunstancias que tenían enfrente y la encrucijada, pues que al principio les dio cierto temor. Ahora ustedes dicen, gracias Señor, porque haber atravesado esa encrucijada no solamente me hizo aprender a confiar más en ti, sino que me hizo una persona más sabia, para que cuando otro hombre valiente u otra persona venga atrás de ustedes y se tenga que parar en una misma encrucijada, como la que ustedes se tuvieron que parar, o por lo menos una similar, ustedes sean esos
esas personas sabias que les den consejos muy importantes a los que vienen atrás de ustedes. Si alguno de ustedes ha atravesado una encrucijada o varias y eso ha incrementado en su vida sabiduría, ustedes en su corazón tienen perlas de sabiduría muy importantes que una generación que viene detrás necesita escuchar. Amén.